El tema es el PIB, Producto Interno Bruto. ¿Qué demonios es eso? Pues es lo que producimos en general, lo que se produce en general. Lo he estado diciendo, se produce poco, muy poco a nivel nacional y sobre todo hay una distribución, vamos a llamarla no equitativa, en lo que crecen algunos estados y en lo que decrecen algunos estados. Vámonos al caso de Jalisco particularmente, porque Jalisco, junto con otras entidades, lideran lo que podríamos decir que la gran parte del Producto Interno Bruto. Para más o menos entender todo este brete, porque es un brete de números y luego a veces así como que no nos queda muy claro, en 2024, todas son cifras oficiales del INEGI y son del 2024, es decir, no está contabilizado el 2025, donde hubo cambio de gobierno a nivel federal y a nivel estatal. Pero para que lo entiendan un poquito mejor, de todo lo que se produce en el país, el estado número 1 o la entidad número 1 es la Ciudad de México con 15%. Es el que más contribuye. Después le sigue el Estado de México con el 9%, luego Nuevo León con el 8% y luego Jalisco con el 7.5%. Es decir, México produce poco, pero estos estados son los que más producen. En el caso específico de Jalisco, la verdad es que son grandes números, porque estamos por debajo de Nuevo León y nosotros tenemos menos habitantes. Estamos muy por debajo de la Ciudad de México y tenemos más o menos el mismo número de habitantes. Y estamos por debajo del Estado de México, que sí nos duplica el número de habitantes. Después de Jalisco sigue Guanajuato, pero ya en una diferencia abismal, y otros estados que implican casi el 67% del Producto Interno Bruto. No son números para alegrar, no son números para alegrar. Son números para cuestionar que algo no se está haciendo bien en Jalisco en cuanto a la producción. A esto hay que añadir que las entidades que más producen son las que menos reciben. Es decir, yo te doy, país, México, el 7.5% de todo lo que produces y tú a cambio me regresas muy poco. Bueno, entonces ahí es cuando se desequilibra la cosa. Comparándolo el 23 con el 24, la variación de Jalisco es muy poca, apenas el 0.8%, es decir, no llega ni siquiera al 1%. Y bueno, ante todo este panorama del que estamos hablando, habría que considerar que la producción en Jalisco es baja, comparado con lo bajo que se produce en México. Algo se tiene que hacer. Y algo se tiene que hacer, pero ya, porque los números no dan. Ahí les voy. Bueno, dado que tenemos frontera en Jalisco con Michoacán, nos sigue importando mucho lo que pasa en Michoacán. Y durante este fin de semana, dos acontecimientos verdaderamente graves. El número uno, ya lo saben, un coche bomba. La discusión no es si es un acto de terror o de terrorismo, porque parece ser que están desviando la atención hacia lo técnico. No importa, llámalo como quieras, terror, terrorismo, violencia o como sea, estamos hablando de un coche bomba. Estamos hablando de una población pequeña que tiene cerca de menos de 20,000 habitantes y que justamente esta población más cercana a Colima, pero que de alguna manera también tiene una relación con Jalisco, pueden ocurrir este tipo de acontecimientos. ¿Cómo es posible que pase eso? Cuando hay un plan Michoacán, cuando supuestamente la atención está ahí en Michoacán desde por lo menos el atentado y asesinato de Carlos Manso el 1 de noviembre. Bueno, si tomamos como base el 1 de noviembre, estamos en 1 de noviembre, hoy estamos a 8 de diciembre, la verdad es que ha pasado muy poco, porque aunque hay un detenido, es un detenido que todavía no sabemos hasta qué punto es un detenido de medio pelo
y si arriba de él hay más que todavía no han sido detenidos. El discurso de siempre es el de siempre. No, como estamos haciendo acciones que no sé qué, que no sé cuánto, pues es la respuesta. Pues sí, la respuesta o como la quieras llamar. Pero lo mismo pasó este fin de semana en Sinaloa, en otro tipo de acontecimientos que también pueden calificarse de terror. ¿Y cómo calificas que un elemento de la Guardia Nacional, también en Michoacán, haya matado a sus compañeros aparentemente drogado? O sea, un elemento de la Guardia Nacional en Michoacán drogado y que mata a sus compañeros, hiere a sus compañeros. ¿Y eso cómo se califica? ¿Terror, terrorismo, falta de cuidado o cómo está la situación? Nos preocupa Michoacán, insisto, porque tenemos frontera con Michoacán. Y nos preocupa Michoacán porque al mismo tiempo en Michoacán dicen lo mismo, tenemos frontera con Jalisco. Y como estamos cercanos, el hecho de que maten a un presidente municipal, el hecho de que haya un coche bomba, el hecho de que un elemento de la Guardia Nacional, y el hecho es de lo que sea, porque lo que está sucediendo allá también perjudica todo lo que sucede en este país. Por eso, a la hora de los trancazos, y estos son verdaderos trancazos, uno dice si la estrategia está funcionando o no, porque ¿de qué sirve que hablen de un plan de Michoacán que también de alguna manera beneficiaría a Jalisco, si de todos modos en Jalisco también hay un efecto cucaracha? Porque los que están en Michoacán se vienen a Jalisco, los que están en Jalisco se van a Michoacán y así no la podemos pasar toda la vida. Terror, terrorismo, lo que sea, eso no es lo importante. Lo importante es que hay muertos, lo importante es que este es un atentado, lo importante es que este es un aviso y el aviso es, nos vale su plan de Michoacán. ¡Ah, les voy! Bueno, dado que tenemos frontera en Jalisco con Michoacán, nos sigue importando mucho lo que pasa en Michoacán. Y durante este fin de semana, dos acontecimientos verdaderamente graves. El número uno, pues ya lo saben, un coche bomba. La discusión no es si es un acto de terror o de terrorismo, porque parece ser que están desviando la atención hacia lo técnico. Pues no importa, llámalo como quieras, terror, terrorismo, violencia o como sea, estamos hablando de un coche bomba. Estamos hablando de una población pequeña que tiene cerca de menos de 20,000 habitantes y que justamente esta población más cercana a Colima, pero que de alguna manera también tiene una relación con Jalisco, pues pueden ocurrir este tipo de acontecimientos. ¿Cómo es posible que pase eso? Cuando hay un plan Michoacán, cuando supuestamente la atención está ahí en Michoacán desde por lo menos el atentado y asesinato de Carlos Manso el 1 de noviembre. Bueno, si tomamos como base el 1 de noviembre, estamos en 1 de noviembre, hoy estamos a 8 de diciembre, pues la verdad es que ha pasado muy poco, porque pues aunque hay un detenido, pues es un detenido que todavía no sabemos hasta qué punto es un detenido de medio pelo y si arriba de él hay más que todavía no han sido detenidos. El discurso de siempre es el de siempre. No, como estamos haciendo acciones que no sé qué, que no sé cuánto, pues es la respuesta. Pues sí, la respuesta o como la quieras llamar. Pero lo mismo pasó este fin de semana en Sinaloa, en otro tipo de acontecimientos que también pueden calificarse de terror. ¿Y cómo calificas que un elemento de la Guardia Nacional, también en Michoacán, haya matado a sus compañeros aparentemente drogado? O sea, un elemento de la Guardia Nacional en Michoacán drogado y que mata a sus compañeros, hiere a sus compañeros. ¿Y eso cómo se califica? ¿Terror, terrorismo, falta de cuidado o cómo está la situación? Nos preocupa Michoacán, insisto, porque tenemos frontera con Michoacán. Y nos preocupa Michoacán porque al mismo tiempo en Michoacán dicen lo mismo, tenemos frontera con Jalisco. Y como estamos cercanos, el hecho de que maten a un presidente municipal, el hecho de que haya un coche bomba, el hecho de que un elemento de la Guardia Nacional, y el hecho es de lo que sea, porque lo que está sucediendo allá también perjudica todo lo que sucede en este país.
Por eso, a la hora de los trancazos, y estos son verdaderos trancazos, uno dice si la estrategia está funcionando o no. Porque ¿de qué sirve que hablen de un plan de Michoacán que también de alguna manera beneficiaría a Jalisco, si de todos modos en Jalisco también hay un efecto cucaracha? Porque los que están en Michoacán se vienen a Jalisco, los que están en Jalisco se van a Michoacán, y así no la podemos pasar toda la vida. Terror, terrorismo, lo que sea, eso no es lo importante. Lo importante es que hay muertos, lo importante es que este es un atentado, lo importante es que este es un aviso, y el aviso es: nos vale su plan de Michoacán. Ahí les voy. Bueno, volvemos al tema de las desapariciones en Jalisco, y es un tema importante porque nos están mandando una narrativa de parte del gobierno, particularmente de la Secretaría General, de que Jalisco ya no es el primer lugar. Lo cual, a final de cuentas, pues si está en primero, segundo, tercero, pues es exactamente lo de menos. Pero hay una narrativa que te dice, pues tenemos menos desapariciones, ya no somos el primer lugar, ya no sé quién sabe qué y ya no sé quién sabe cuándo. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los gráficos, las estadísticas, los numeritos, las cifras. Y aquí está tal y como fue publicado el 30 de noviembre de 2025. Estamos hablando de más de 16,000 personas desaparecidas y no localizadas. Inclusive en el apartado donde se habla acerca de este tema, se aclara que estos son temas y datos que se dan desde el punto de vista a nivel nacional y también desde el punto de vista Jalisco. Es decir, esta cifra de 16,000 es según el reporte nacional del 30 de noviembre de 2025, aclarando que los datos de Jalisco son de la red que tiene que ver con este tema de las desapariciones, y también estamos hablando del 30 de noviembre. Es decir, hoy estamos a 9 de diciembre. Es el dato más reciente. No está Jalisco ni en tercero, ni en cuarto, ni en quién sabe qué lugar. Están insistiendo que en última instancia es lo de menos. Yo nada más sí quiero resaltar, más allá de primero, segundo y tercero, que entre Jalisco, Estado de México y Tamaulipas, pues se llevan la gran mayoría de todo lo que tiene que ver con desapariciones, prácticamente 45,000. Pero miren, cuando entramos al territorio de las cifras y la pelea de que, no, es que a nivel nacional dicen esto, a nivel Jalisco dicen lo otro, es que no sé qué, y es que no sé cuánto, es que ya no estamos en primer lugar, es que estamos en segundo, es que estamos en tercero, es que estamos en cuarto. Ok, miren, pónganle a Jalisco el lugar que quieran, primer lugar, segundo, quinto, décimo, exactamente. Hay un problema más serio de esto. Aparte de estos 16,000, que este es un dato oficial, así lo ponen. Yo sé quién que hagan, no los voy a contar uno por uno. Y las 500 bolsas con restos humanos de Zapopan, tan solo en Zapopan, 500 bolsas con restos humanos en Zapopan. Da lo mismo si están cerca o lejos del estadio donde va a ser la sede del Mundial, eso es lo de menos. Aquí estamos hablando, y conste que yo fui el primero que lo dije, 500 bolsas con restos humanos. Entonces, ahí sí que, ¿en qué lugar estamos? ¿En segundo, tercero, quinto, octavo, noveno? ¿En qué lugar estamos? Da exactamente lo mismo. El caso es que tenemos 16,000 desaparecidos. El caso es que tenemos 500 bolsas con restos humanos tan solo en Zapopan. O sea, el problema es serio. Tenemos un problema serio. Un problema que no se define si estamos en primero, segundo o tercero. Es un problema que ya, ¿en qué momento se va a actuar? Esa es la pregunta. Ahí les voy. Los escándalos del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, así se llama, Diego Rivera Navarro, ya rayan en lo absurdo. Ya, este cuate ya se pasó. O sea, en serio, no es posible que alguien gobierne de esta manera, o más bien desgobierne de esta manera.
Obviamente este monito presidente es de Morena. Y como muchos presidentes de Morena, presidentes municipales de Morena, creen que por ser presidentes municipales pueden hacer lo que se les pega la regalada gana. El autoritarismo de Morena, en muchos casos, llega a ese nivel de creer que son los dueños del municipio. Lo que deberían de hacer, pues, es arreglar los problemas propios de un municipio. Ya lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir. El principal trabajo de un presidente municipal, en cualquier municipio, el principal trabajo es tirar la basura. Ese es su trabajo. Prender los focos de las luminarias, que estén prendidos. Dar tantita seguridad, por lo menos municipal, y tapar los baches. Ese es el trabajo de un presidente municipal. Ya cuando empiezan a hacer negocios, como muchos, ya cuando empiezan a hacer business, como muchos, ese ya es otro asunto. Pero en este caso particular, pues la verdad es que no salimos de un escándalo cuando entra otro escándalo y entra otro escándalo y otro escándalo. Y todo está motivado desde el punto de vista de la inversión. ¿A qué creen los que no me ven en Jalisco? ¿A qué creen que se dedica el municipio de Tequila? Pues obvio, al tequila. Esa es su principal fuente de ingresos a nivel municipal, a nivel predial, a nivel turismo, a nivel, pues, creación de empleos, al nivel que quieras. Ese es su trabajo. Lo que este señor debería estar haciendo es quedarse sentado en algún lugar decente y tomarse su tequila y se acabó el asunto. Debería de dar gracias a que todavía existe producción de tequila. Ya sé que esa producción de tequila ya no es mexicana. En el caso de tequila, pues los tequileros ya no son mexicanos, pero ese no es un problema de él. El problema de él es facilitar que esas empresas tequileras pues trabajen como deben de ser. Obviamente, cuando hablamos de este tipo de temas, no me refiero solamente al tema del predial, de aumentar el predial, de aumentarlo como se le pega la regalada gana, sino de tener un marco jurídico que avale todo ese tipo de cosas. Y lo peor es que este presidente municipal de Morena, como todos los de Morena, se ofenden y lo primero que hacen es atacar a la prensa, atacar la libertad de expresión. Así que este presidente municipal de Tequila, como muchos, son una porquería. Ahí les voy. Lo que les vamos a mostrar a continuación, pues, es evidencia de que ninguna zona de la ciudad se salva. Justo atrás de nuestras instalaciones. Esta es una modalidad del crimen organizado que podríamos decirlo como ocupaciones forzosas. Hemos oído de secuestros, de levantones, de asesinatos, pero aquí estas ocupaciones forzosas son algo más. Imagínate que tú tienes un terreno y llegan unos invasores, se apropian de ese terreno y hacen de ese terreno como si fuera suyo. Le ponen inclusive bardas o rejas o cosas por el estilo. Pero no dejan de ser criminales, criminales que se apropian ilegalmente de terrenos. Pues esto sucedió y no es la primera vez y seguramente aquí hay que tomar una atención especial porque este modo de actuar de estos criminales es muy peligroso. Estamos hablando de un terreno comercial, un terreno legal, un terreno que paga los impuestos que deben de pagar y un grupo criminal pues llegó a este lugar, una ocupación forzosa y empezó a hacer de las suyas, así como lo estamos viendo. Este caso se suma a lo que ya hemos visto en otras ocasiones, una especie de patrón creciente de ocupaciones forzosas, donde pues estos delincuentes han encontrado
pues una manera de entrar y hacer suyo un terreno que obviamente no les corresponde. Esta es una historia que ocurre y aquí estamos viendo imágenes especiales, exclusivas, únicas, de cómo aquí, y eso hay que decirlo también, así como somos justos cuando no se hacen las cosas, pues también hay que ser justos cuando se hacen las cosas. Esto ocurrió este martes, pero el miércoles, pues la autoridad correspondiente, en este caso estatal y municipal, estamos en el municipio de Tonalá, actuó en forma rápida y pudo de alguna manera desalojar a los invasores. Aunque no hay detenidos, aquí lo importante es señalar que este tipo de situaciones pueden existir en cualquier momento. Estamos hablando de un grupo criminal que, aprovechándose de las circunstancias, se mete a un terreno y lo hace propio. Afortunadamente, la acción en este caso fue rápida y contundente y que bueno, felicidades y me parece extraordinario. Pero, ojo, hay que tomar en cuenta lo que sucede en este entorno que le puede pasar a cualquier persona que tenga un terreno, a cualquier persona que tenga una propiedad. Es tu patrimonio y estos, los criminales, pues simple y sencillamente se meten y hacen de las suyas. Aquí la historia tiene un final feliz. Seguramente hay muchas otras historias y conocemos varias que no tienen un final feliz. Aquí, afortunadamente, todo salió como debe de salir, pero detrás de esto hay grupos criminales y de esa parte la autoridad también se tiene que poner buza y también tiene que actuar porque detrás de eso hay gente, criminales, invasores, que utilizan inclusive a gente aparentemente trabajadora, gente que no tiene nada que ver con ellos, para hacer de las suyas. Ojo, porque aquí esto es peligroso, esto está ocurriendo y esto se debe de evitar. Así como se hizo esto, debería de hacerse en otros sitios. Lo importante aquí es que la legalidad ganó. Aquí no ganó la impunidad. Aquí sí se hizo lo que se tiene que hacer. Ojalá se hiciera siempre. Ahí les voy. Ahora sí que, como dice aquella frase, si ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitan? Así somos. Pues no sé cómo calificarlo, pero así somos en México. Nos esperamos al último segundo para hacer todo lo que tenga que ver con los famosos trámites. Y obviamente iba a pasar lo mismo con el tema de las placas. Ya lo sabíamos. La superoferta del paquetazo que por 900 pesos, verificación, placas y no sé cuánta cosa más, pues sí, sonaba muy atractivo hace un año. Y la gente tuvo todo el año para cambiar sus placas. No lo hicieron, como ya sabemos. Todo el tiempo pasa lo mismo. Pasa con esto, pasa con esto, pasa con esto. Bueno, nosotros mismos, el último día que tenemos que pagar la tarjeta, lo pagamos, punto. No hay más. Por eso me llama la atención que no lo hayan previsto antes. Si ya saben cómo somos, ¿por qué no hicieron algo para explicarle a la gente que tenía que cambiar las placas pues de una manera rápida? El tema es que estos sistemas donde tengo que entrar a una aplicación, pedir una cita y que no sé qué y que no sé cuánto, no son funcionales, sobre todo cuando sabemos que hay mucha gente que se espera hasta el último. Obviamente aquí viene la controversia. Yo que pagué a tiempo, yo que verifiqué a tiempo, yo que hice todos los trámites, pues ahora otros que no hicieron los trámites, pues tienen la ventaja de una prórroga por el tema de las placas. Miren, no es un asunto si estás a favor o estás en contra, porque a final de cuentas a todos nos ha pasado. Algunos somos cumplidos y otros son incumplidos. El tema es que es demasiado burocratismo para poder hacer un cambio de placas. No estamos haciendo otra cosa, un cambio de placas. Debe de haber una modalidad, pues ahora sí que más moderna, para poderlo hacer. Tú vas a cambiar las placas, miren, yo por ejemplo,
¿Para qué verifico en octubre si ya sé que voy a tener una prórroga? Pues me espero, así de sencillo. Entonces, o son o no son. Si van a ser estrictos, pues órale, a como dé lugar, pero abran más espacios para que la gente pueda hacer las citas, si ya saben cuál es la situación. Ellos llevan el control. Tenemos tantos vehículos, tantas placas hay que cambiar, por lo tanto hacen falta tantas personas, por lo tanto en diciembre pues se va a acumular todo el trabajo. Así que por ahí un error. Segundo error, ¿por qué? Si es un tema que tiene que ver con la contaminación, ¿por qué me tengo que esperar a que haya, pues por el número de la placa que tengo? Sí, es decir, tengo 8 meses para contaminar y otros 4 meses para no contaminar, ¿o cómo está el asunto? Miren, o se hace bien o se hace bien, porque aquí los cumplidos ya se fregaron y los no cumplidos pues son felicitados o tienen ventajas. Entonces, a final de cuentas, nos vamos a quedar así, unos con placas, otros sin placas, la placa acá, la placa acá, o lo hacen bien o no lo hacen, así de fácil. Ahí les voy. Bueno, pues ya se acabó lo que llaman la prospección de este lugar que se llama Las Agujas. Aquí lo reportamos por primera vez, yo lo he estado señalando en el pulso cientos de veces, de que estamos hablando quizás del hallazgo de bolsas con restos humanos más grande de la historia de este país. 270 bolsas con restos humanos. Bueno, pues ya la vicefiscal de Jalisco ya declaró que ya la prospección ha terminado, van a seguir algunos trabajos. Yo nada más para recordarles que ahí se estaba construyendo un fraccionamiento y se hallaron bolsas con restos humanos. Y a partir de ahí empezó una labor de búsqueda hasta llegar en un predio y luego en otro predio a ese total de cerca de 270 bolsas con restos humanos. Y bueno, pues ya se acabó el asunto, ya según esto todo está prospectado, ya participaron binomios caninos, drones y no sé cuánta cosa, así que pueden continuar con sus trabajos de construcción de este inmueble. Como quien dice, se cierra el capítulo, muchas gracias, mucho gusto, volvemos a la normalidad. Volvemos a la normalidad. Después de 270 bolsas con restos humanos, volvemos a la normalidad. Sigan construyendo ahí sus casas. Nosotros aquí vamos a seguir trabajando, pero ustedes ya pueden seguir, ya pueden construir las casas. ¿Y quiénes pusieron estas 270 bolsas con restos humanos? Esto ya es un escándalo mundial. Es un escándalo mundial gracias al Pulso, de uno de los videos del Pulso, cuando dije que había 400 bolsas con restos humanos. Nada más para dar cuenta de esto, porque mucha gente se confunde de qué tan cerca o qué tan lejos está esta zona de Las Agujas del estadio de las Chivas, el estadio del Mundial en Jalisco en 2026. Con este mapa nos podemos dar pues una idea. Estamos hablando aproximadamente entre 13 y 15, 16 kilómetros, dependiendo de las rutas. Estamos hablando de, pues, según las rutas que puedan ustedes utilizar, pues entre 20, 30, 35 minutos entre lo que viene siendo el estadio de las Chivas, el estadio mundialista, y esta zona donde empezaron a construir este fraccionamiento y se hallaron estas 270 bolsas con restos humanos. Para que más o menos se den una idea de lo que son 13, 14, 15 kilómetros, 16 kilómetros, hagan de cuenta que donde yo estoy aquí, en este lugar donde estoy aquí, en este lugar, que estamos aquí en Guadalajara, en la Colonia Moderna, de aquí al estadio de las Chivas son 15 kilómetros. Entonces hagan de cuenta que aquí se encontró una bolsa con restos humanos y decimos, está cerca del estadio de las Chivas. Bueno, pues no está cerca. Están en el mismo municipio, que eso sí hay que decirlo. A final de cuentas, estamos hablando de 500 bolsas con restos humanos nada más en Zapopan. Guerreros Buscadores pues ha emitido un comunicado donde dicen que esto tiene que seguir adelante, que hay más fosas, que hay más bolsas y que es urgente que se sigan haciendo estos trabajos. Pero parece ser que ya, desde el punto de vista de la Fiscalía,
cerramos la historia, muchas gracias, mucho gusto, sigan construyendo sus casas y algún día se venderán y nos vemos. 270 bolsas con restos humanos y 0 detenidos. ¿Es o no un escándalo mundial? Pues sí lo es. Ahí les voy. Esto que sucedió en una colonia en el área metropolitana de Guadalajara, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿O justicia de su propia mano de parte de los vecinos? Bueno, la historia es que un grupo de vecinos pues se pusieron alertas ante la presencia de una persona a la que señalaron como posible ratero. Este posible ratero fue de alguna manera detenido, amagado por los propios vecinos. Según lo dicho por estos vecinos, no es la primera vez que veían a esta persona. Sospechaban que pues cometía actos delictivos. Estamos en la colonia Independencia. Particularmente estamos en un lugar que se llama Monte Carmelo, en Avenida Artesanos. Y esto sucedió este viernes, donde pues se percataron de esta persona que calificaron de sospechosa, que estaba acechando a los vecinos y pues estaba por ahí escondido entre los arbustos, entre los pasillos. Decidieron actuar de manera, pues ahora sí que como Dios les dio a entender, agarraron al ladrón o al presunto ladrón, el cual pues obviamente se defendió, empezó la bronca, hubo una riña, etcétera, etcétera. Tras varios, pues ahora sí que amagos de todo tipo de cosas, hablaron por fin a la policía, llegó la policía, se hicieron presentes, no le encontraron ningún tipo de arma ni nada que se le pareciera, pero pues ahí está el tema. La pregunta es, nosotros como vecinos en alerta, ¿qué tenemos que hacer ante este tipo de situaciones? Un caso semejante ocurrió hace unos días, nada más que aquí pues sí hubo una agresión directa contra posibles pues asesinos de una persona y pues los familiares de esa persona y otros más decidieron hacer justicia por propia mano y mataron a una persona. Ojo con esto, porque hemos visto infinidad de letreros en nuestros entornos que dicen vecinos en alerta, vecinos en alerta, vecinos en alerta, y aquí ya estamos hablando de 2 casos semejantes tan solo en los últimos días en distintos lugares del área metropolitana de Guadalajara. No es la primera vez, pero ante la situación que vivimos, que ya sabemos, bueno, lo acabamos de reportar, que han aumentado los robos a domicilio, ahora sí que los robos en tu propia casa, pues los vecinos han decidido ponerse más en alerta. Aquí la pregunta es, ¿qué capacidad tiene la policía de cualquier tipo de municipio para justamente cuidarnos? Aquí la pregunta es, nosotros como vecinos, tenemos que tomar la justicia por nuestra propia mano. Y aquí la otra pregunta es, ¿y qué va a pasar con este presunto ladrón? Porque como no le encontraron armas, como a final de cuentas no robó nada, ¿qué es lo que va a suceder? Va a llegar ese ladrón a vengarse de los vecinos y se va a armar una trifulca. Es ahí cuando dice uno, pues ¿quién me protege? Porque si yo como vecino actúo, pues estoy en peligro de que esos malditos criminales o presuntos criminales pues actúen de manera pues más activa contra nosotros. Ahí está la polémica. Éntrale, éntrale. ¿Qué hacemos como vecinos? ¿Alertamos o hacemos justicia de nuestra propia mano? Ahí les voy.